Este generador no está fallando, está mal ventilado. Y ese error puede destruir todo el sistema sin que lo notes. Enfoque del problema. Ventilación insuficiente en sala de generadores. La ventilación no es un detalle constructivo, es un elemento crítico del sistema, ya que determina directamente la capacidad del generador para disipar calor y afecta simultáneamente al motor, al alternador y a los equipos auxiliares. El generador necesita aire tanto para la combustión como para el enfriamiento, y cuando no existe un flujo adecuado, el equipo comienza a trabajar fuera de sus condiciones de diseño, siendo esta una falla típica en instalaciones interiores. Normas como ISO 8528 y NFPA 110 asumen condiciones correctas de ventilación, y los fabricantes también lo consideran en sus manuales de aplicación. Por lo tanto, una mala ventilación invalida el desempeño esperado del equipo. Este problema debe analizarse desde un criterio de ingeniería y no desde percepción. ¿Qué es realmente ventilación insuficiente? La ventilación insuficiente no es simplemente una falta de aire, sino una falla en el sistema de flujo. Esto implica que no se cumple el caudal requerido para la combustión, no se evacúa el calor del radiador ni del alternador, y además puede existir recirculación de aire caliente. A esto se suman posibles pérdidas de presión excesivas, generadas por louvers pequeños o ductos mal diseñados, que reducen el flujo real. El aire puede ingresar al recinto, pero no necesariamente atravesar correctamente el equipo. En consecuencia, el problema es doble, involucra tanto la cantidad de aire como la calidad del flujo. Si cualquiera de estos factores falla, el sistema térmico colapsa. Por eso, la ventilación debe entenderse como un fenómeno dinámico y no estático. Fundamento térmico. El generador produce calor que debe ser evacuado de manera continua. El motor transfiere calor al radiador, el radiador lo transfiere al aire y el alternador también genera pérdidas térmicas. Cuando el aire no evacúa este calor, la temperatura comienza a incrementarse. El sistema pasa a trabajar con aire cada vez más caliente, lo que reduce el gradiente térmico disponible y disminuye la eficiencia de enfriamiento. Como resultado, se genera una acumulación progresiva de calor. Este comportamiento corresponde a un problema de balance térmico, en el que el calor generado es mayor que el calor evacuado. Caudal y trayectoria. No es suficiente con introducir aire en la sala, este debe fluir correctamente. El aire debe atravesar completamente el radiador, salir sin retornar al generador y mantener una trayectoria definida dentro del sistema. La caída de presión influye directamente en el flujo, ya que elementos como louvers, rejillas y ductos generan restricciones. Cuando estas restricciones son elevadas, el ventilador pierde eficiencia y se reduce el caudal efectivo. Un error común consiste en sobredimensionar aberturas sin analizar la presión. Por ello, el diseño debe considerar simultáneamente el caudal y la pérdida de carga. Efectos en el motor. El primer impacto de una ventilación deficiente se presenta en el sistema de enfriamiento del motor. El radiador pierde capacidad de disipación, la temperatura del refrigerante aumenta y se activan alarmas térmicas, pudiendo incluso llevar al motor a un paro por protección. Adicionalmente, el aire caliente reduce la densidad del aire de admisión, lo que afecta directamente la combustión. Esto incrementa el estrés térmico interno y acelera el envejecimiento de los componentes. En estas condiciones, el motor opera fuera de su rango óptimo. Efectos en el alternador. El alternador depende directamente de las condiciones del aire ambiente. Cuando el aire es caliente, se reduce su capacidad de enfriamiento, lo que provoca un aumento de temperatura tanto en el estator como en el rotor. El aislamiento eléctrico comienza a degradarse con mayor rapidez, reduciendo la vida útil del bobinado. Los rodamientos también operan a mayor temperatura, incrementando el riesgo de fallas mecánicas. En consecuencia, puede reducirse la capacidad de carga del equipo. Se trata de un efecto progresivo y acumulativo. Efectos en la potencia, de rating. El generador está diseñado para operar bajo condiciones estándar, que incluyen una temperatura ambiente definida, un flujo de aire adecuado y condiciones de instalación controladas. Cuando estas condiciones cambian, aparece el fenómeno de derating, y el equipo deja de entregar su potencia nominal. Esto resulta crítico en modo de emergencia, ya que el generador puede arrancar pero no sostener la carga. En estos casos, suelen generarse diagnósticos erróneos, atribuyendo el problema al equipo. Sin embargo, el problema no está en el generador, sino en la instalación.
Efectos en la combustión. La temperatura del aire influye directamente en el proceso de combustión. El aire caliente tiene menor densidad, lo que implica una menor cantidad de oxígeno disponible y, por tanto, una combustión menos eficiente. Esto genera un aumento en la temperatura de escape, pérdida de potencia y un incremento en el consumo específico. Como consecuencia, el rendimiento global del sistema disminuye. En condiciones de altura, este problema se intensifica. Por ello, debe considerarse desde la etapa de diseño. Efectos en equipos auxiliares. La ventilación deficiente no solo afecta al generador, sino también a los equipos auxiliares. Los tableros eléctricos son sensibles a la temperatura, la electrónica pierde confiabilidad y los sensores pueden presentar desviaciones. Las baterías se degradan con mayor rapidez y los cargadores pueden fallar. Asimismo, el aislamiento de los cables se deteriora. Y se incrementan las fallas intermitentes. Esto genera problemas en los sistemas de control y afecta directamente la confiabilidad del sistema. Errores de diseño. Existen errores típicos en el diseño de salas de generadores. Entre ellos se encuentran entradas de aire insuficientes, blowers con alta restricción y ductos largos sin cálculo adecuado. También es frecuente la recirculación de aire caliente, la falta de sellado en el radiador y la operación de múltiples generadores sin balance de flujo. A esto se suman modificaciones sin rediseño, el desconocimiento de los manuales del fabricante y el uso de criterios empíricos. En estas condiciones, el sistema falla aun cuando el equipo sea correcto. Manifestación en campo. La ventilación deficiente presenta un patrón característico en campo. El sistema suele funcionar mejor con las puertas abiertas, pero falla bajo carga cuando éstas se cierran, elevándose la temperatura de la sala. Se observa acumulación de aire caliente y recirculación visible. Además, aparecen problemas cuando operan múltiples equipos, se registran alarmas térmicas recurrentes y se realizan diagnósticos equivocados al motor. Las fallas se repiten, evidenciando un problema claro de ventilación. Diagnóstico técnico. El diagnóstico debe basarse en medición. Es necesario evaluar la temperatura de la sala, la temperatura del aire de entrada y comparar el comportamiento con puertas abiertas y cerradas. También se debe verificar el flujo de aire, detectar recirculación, revisar blowers y ductos y buscar posibles obstrucciones. Adicionalmente, se debe analizar el comportamiento bajo carga y evaluar sistemas con múltiples unidades. Nunca se debe asumir sin medir. Criterio de ingeniería. La ventilación forma parte integral del diseño del sistema. Debe calcularse técnicamente, cumplir con el caudal requerido y considerar la caída de presión. Debe evitar recirculación, garantizar un flujo uniforme y basarse en datos del fabricante. Asimismo, debe integrarse desde la etapa de diseño. No se trata de un tema arquitectónico, sino de ingeniería. Consecuencias. Las consecuencias de una ventilación deficiente son directas. Se presenta sobrecalentamiento del motor, reducción de la capacidad del radiador y sobretemperatura del alternador. Esto conlleva a la degradación del aislamiento, fallas en equipos auxiliares, pérdida de potencia y disparos por protección. El sistema se vuelve inestable, aumenta la necesidad de mantenimiento y existe riesgo de falla total. Conclusión. La ventilación insuficiente es una falla de instalación. No es una falla del generador, pero afecta a todo el sistema y reduce su confiabilidad. Genera fallas repetitivas y es completamente prevenible mediante un diseño adecuado. El diagnóstico debe ser técnico y la solución consiste en corregir la ventilación. No se deben cambiar componentes innecesariamente. Ese es el criterio profesional. Si te gustó, haz clic y suscríbete al canal.